Bueno, continuamos con máquina de Turing. La máquina de Turing como modelo computacional. La tesis de Church-Turing afirma que no hay ningún dispositivo computacional más potente que la máquina de Turing. Nada que no pueda computar una máquina de Turing es computable. Por lo tanto, no hay dispositivo imaginable capaz de computar lo no computable. Entonces, la máquina de Turing dice si el problema es soluble o no. O sea que nos da una información importantísima. Cuando se trata de un problema soluble, lo que entonces nos interesa es cuán difícil de resolver es ese problema. Entonces, el objetivo principal de la teoría de la complejidad computacional es justamente saber cuán difícil es resolver un problema. La teoría de la complejidad computacional nos sirve para definir dónde se halla la frontera que separa los problemas tratables de aquellos que no lo son. La forma de evaluar la dificultad de un problema, en teoría de complejidad, es determinar la cantidad máxima de recursos, de espacio y de tiempo que ha necesitado una máquina de Turing para resolver el problema. Bueno, tenemos una máquina de Turing llamada M, que siempre se detiene, es decir, que dada una cadena arbitraria de entrada W, M siempre acepta o rechaza la cadena. En este caso diremos que M es un algoritmo o que M es una máquina de Turing total, y diremos que el lenguaje L que acepta la máquina de Turing es un lenguaje recursivo. El complemento de un lenguaje recursivo es también recursivo. Bueno, veamos la definición de una máquina de Turing con K cintas. Entonces vamos a asumir que una máquina de Turing M con K cintas, donde K es mayor o igual que 1, es una quíntupla formada por los siguientes elementos. Q, que es el conjunto de estados finitos, sigma mayúscula es el alfabeto de entrada, tal que los símbolos blanco y el símbolo inicial no forman parte de este alfabeto. Gamma mayúscula es un alfabeto tal que sigma mayúscula unión símbolo inicial y blanco está incluido en el alfabeto de la cinta, ¿no? O sea que este sería el alfabeto de la cinta. Delta es la función de transición. Vamos a ver que la función de transición delta va a estar formada por el estado actual y los elementos que hay en las distintas cintas sobre la posición donde apunta cada uno de los cabezales que tiene cada cinta. Y eso nos va a generar un estado siguiente y un conjunto de valores que se van a sobreescribir sobre estas cintas, conjuntamente con un movimiento del cabezal que puede ser a izquierda, a derecha o nulo, ¿no? O sea, todos los cabezales se pueden mover en una de estas tres direcciones. Eso lo indica la función de transición. Q0 es el estado inicial. F es el conjunto de los estados finales de aceptación, rechazo y parada respectivamente, ¿no? O sea que cuando se accede a un estado final significa que la cadena es aceptada. Bueno, ¿cómo funciona la máquina de K-cintas? Una palabra W que pertenece al alfabeto de entrada de largo n se coloca en las posiciones de 1 hasta n de la primera cinta. Las siguientes posiciones, n más 1, n más 2 y en adelante, van a estar ocupadas por blancos, ¿no? El símbolo blanco que indica que esa celda está vacía. Las restantes cintas contienen el símbolo blanco en las posiciones de 1 en adelante. La máquina tiene una cabeza lectora por cinta. Al comenzar la máquina se encuentra en el estado Q0 y cada
cabeza lectora va a estar en la posición 1 de cada cinta. Bueno, en cada instante la máquina se va a encontrar en un estado Q y su cabeza lectora I se va a encontrar en la posición P sub I. Si el símbolo en la posición P sub I es A sub I y tenemos la siguiente transición, ¿no? Estando en el estado Q, la cinta 1 está en A sub 1, la cinta K está en A sub K, se pasa al siguiente estado Q', en donde se va a reemplazar a 1 por B1, B sub K por B, A sub K por B sub K. Entonces la máquina escribe el símbolo B sub I en la posición P sub I de la iésima cinta, ¿no? O sea, esto es para generalizar, ¿no? Cada cabezal va a apuntar a una cinta y en esa cinta se va a reemplazar el símbolo A sub I por el símbolo B sub I. Y además va a cambiar del estado Q al estado Q'. Bueno, por último, lo que dice la función de transición, estos x sub 1 a x sub k, es la dirección de movimiento de cada cabezal. Entonces, la cabeza lectora de la iésima cinta va a pasar de la posición P sub I menos 1 a otra posición si x sub I es igual a I, ¿no? O sea, si x sub I es igual a izquierda. Y a la posición P sub I más 1 si x sub I es igual a derecha. Si x sub I es igual a n, entonces la máquina mantiene en su lugar el cabezal. Bueno, tenemos que considerar la situación especial en donde la máquina no se detenga y entre en un bucle. A esto lo vamos a denotar con este símbolo, ¿no?, que indica que la máquina no se detiene, o sea que quede iterando indefinidamente. En la máquina de Turing de K cintas que responde algo tras alcanzar el estado H, que sería el estado final, dada una cadena de entrada B, la respuesta será la cadena W que la máquina de Turing ha escrito en la última cinta. O sea que debemos tener en cuenta que cuando tenemos más de una cinta, en la primera cinta se escribe la cadena de entrada y en la última cinta se escribe el resultado de la respuesta del procesamiento. Bueno, tiempo consumido. ¿Cómo se mide el tiempo de ejecución de un algoritmo? Para una máquina de Turing con alfabeto de entrada sigma mayúscula, paso de m es ejecutar una instrucción de la función de transición. O sea que cada paso va a ser ejecutar, se va a producir al ejecutar una instrucción de la función de transición. Tiempo de la máquina m para la cadena W va a ser el número de pasos ejecutados por m con entrada W que pertenece al alfabeto, a una combinación del alfabeto de entrada sigma mayúscula. Bueno, tiempo consumido por una máquina de Turing. Si para una máquina de Turing de K cintas y cadena X tenemos las siguientes transiciones, ¿no? Estado actual Q, Q sub 0, se lee sobre las cintas símbolo inicial o símbolo X, H es el estado final y W sub 1 es la cadena procesada para la cinta 1, ¿no? U sub 1 sería la dirección de movimiento, W sub K es la cadena procesada para la cinta K y U sub K es la dirección de movimiento de esa cinta. Entonces básicamente cuando se parte de un estado inicial y leyendo la primera celda de cada cinta y mediante las sucesivas funciones de transiciones se llega a un estado final procesando una cadena W1 para la cinta 1, W sub K para la cinta K. Entonces el tiempo que M ha necesitado para computar X es T,
y es decir que el tiempo utilizado es simplemente el número de pasos hasta el momento de parada de la máquina. Si m evaluado en x es igual a infinito, o sea que la máquina entra en un bucle infinito, entonces el tiempo que m necesita para computar x es infinito, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos diciendo acá es que el tiempo se mide en pasos, ¿no? Y la cantidad de iteraciones que realice la máquina para procesar una cadena va a ser el tiempo que le lleva a la máquina procesar esa cadena. Aceptación y complejidad. Una palabra W es aceptada por una máquina de Turing con K cintas y solo si la ejecución de la máquina con entrada W se detiene en un estado final, ¿no? Entonces el lenguaje aceptado por la máquina va a estar formado por las cadenas W que se obtienen como una combinación del alfabeto de entrada, tal que la máquina acepta estas cadenas W. Para una máquina de Turing con K cintas y alfabeto sigma mayúscula, el paso M va a ser ejecutar una instrucción de la función de transición. El tiempo que le lleva a la máquina procesar la cadena W va a ser el número de pasos ejecutados por M con entrada W perteneciente al alfabeto sigma mayúscula. El tiempo de funcionamiento de la máquina en el peor caso va a estar dado por T sub M evaluado en N, que es el max, o sea el máximo tiempo que le lleva a la máquina a procesar una cadena W que pertenece al alfabeto sigma mayúscula y cuya longitud de W es igual a N. Bueno, veamos un ejemplo de una máquina de Turing con múltiples cintas. Lo que se nos pide es construir una máquina de Turing con dos cintas que funcione en tiempo O sub n y acepte el lenguaje L dado por un alfabeto de entrada formado por combinaciones de ceros y unos, ¿no? Entonces la cadena que se va a procesar va a estar formada por ceros y uno y queremos que la máquina procese cadenas que son un palíndromo, o sea que se leen de la misma manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Bueno, como solución vamos a definir la máquina con los 6 elementos, en donde los estados van a ser Q0, QC, QR, QB y QA. Sigma mayúscula va a estar formado por ceros y unos. Gamma mayúscula, que es el alfabeto de la cinta, va a estar formado además por el alfabeto de entrada más el blanco y el símbolo inicial. Bueno, el estado final va a ser Q sub A. Para definir las funciones de transición, primero vamos a hacer un análisis de las acciones que debe realizar la máquina, ¿no? Para determinar que es un palíndromo, vamos a hacer una copia de la cinta, ¿no? En la segunda cinta, la copia de la cadena de entrada que se encuentra en la primera cinta, la vamos a copiar a la segunda cinta. Luego vamos a posicionar los cabezales de ambas cintas, el primero en la parte superior izquierda, el segundo en la parte inferior derecha, sería de la segunda cinta. Y vamos a empezar a movernos y cada vez que nos movamos vamos a comparar. Los elementos que comparemos tienen que ser iguales para que justamente la máquina la cadena se lea de la misma forma de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, cada vez que realizamos una acción diferente vamos a pasar un nuevo estado. O sea que los estados que definimos van a representar una acción que está realizando la máquina. El estado inicial solamente para el inicio del procesamiento, el estado Q sub C para hacer una copia de la cadena que se encuentra en la primera cinta, el estado Q sub R para hacer un retroceso
del cabezal de la primera cinta y posicionarlo en el extremo opuesto al de la segunda cinta. El estado Q sub B para comparar los elementos primero y último, y así sucesivamente, de las dos cintas. Y Q sub A sería el estado final, que nos va a indicar que la cadena procesada es un palíndromo. Entonces veamos las transiciones, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las transiciones tienen que contemplar todas las posibles lecturas que podemos realizar sobre ambas cintas. O sea que cuanto más cintas utilicemos, más extensa se va a hacer la función de transición. Bueno, partiendo de Q0, del estado inicial, si se lee en blancos, significa que la cadena es nula, o sea, es vacía. Por lo tanto, pasamos directamente al estado final porque no hay nada que procesar. Ahora, si partiendo de Q0 leemos un 0 en la primera cinta y un blanco en la segunda, reemplazamos la segunda por el valor de la primera, ¿no? Y movemos a derecha. Y pasamos al estado Q sub C, que significa que se va a realizar una copia. Ahora, si estando en Q sub 0 se lee un 1 y un blanco en la segunda cinta, entonces vamos a pasar al estado Q sub C y vamos a hacer una copia del valor leído en la segunda cinta y mover a derecha. Ahora, estando en Q sub C, lo mismo, lo único que se hace en Q sub C es la copia. O sea que si leo un 0, reemplazo en la segunda cinta por un 0. Si leo un 1, reemplazo en la segunda cinta por un 1. Y siempre muevo a derecha. Voy a estar en Q sub C hasta que encuentre un blanco. Cuando leo un blanco es porque llegué al final de la cadena. En ese caso paso al estado Q sub R. Muevo los dos cabezales a izquierdas para posicionarme sobre el último elemento de cada cinta. Y luego empiezo, ¿no? Manteniendo los valores leídos. Si leo ceros, mantengo ceros. Empiezo moviendo el cabezal de la primera cinta a izquierda y el de la segunda lo dejo quieto, ¿no? Eso sea si leo 0, 0 o si leo 0, 1, si leo 1, 0 o si leo 1, 1. Siempre hago lo mismo. Mantengo los valores, muevo a izquierda la primera, el segundo cabezal lo dejo quieto. Esto lo voy a hacer hasta que el primer cabezal se posicione sobre el símbolo inicial, que es el primer símbolo de la cinta. En ese momento significa que el primer cabezal está en la parte superior izquierda, o sea, en la primera cinta, pero en el extremo izquierdo, y el segundo cabezal está en el extremo derecho de la cadena. A partir de ahí paso al estado Q sub B, que como dijimos va a realizar la comparación. Entonces en Q sub B paso a Q sub B y muevo el primer cabezal a la derecha para posicionarme sobre el primer elemento de la cinta, y el segundo lo dejo quieto porque está sobre el último elemento de la segunda cinta. Bueno, y a partir de ahora, estando en Q sub B, lo que hago es comparar. O sea, siempre que en la primera leo un 0 y en la última, la primera posición de la primera cinta leo un 0 y en la última posición de la segunda cinta leo un 0, muevo la primera a derecha y la segunda a izquierda. O sea, voy corriéndome con el primer cabezal de izquierda a derecha y con el segundo de derecha a izquierda, ¿no? Y voy comparando. De esa forma se va comparando primero y último, segundo anteúltimo, y así, ¿no? Siempre que sean iguales, se va a realizar otro movimiento de la cinta, así hasta que la primera cinta llegue a un blanco, o sea, termine de procesar la primera cadena, y la segunda cinta, el segundo cabezal, llegue al símbolo inicial, o sea que termine de procesar la segunda cadena. En ese momento significa, si se llega a ese momento, significa que las dos cadenas son iguales, o sea que se leen igual de izquierda a derecha,
Por lo tanto, la cadena procesada es un palíndromo y puedo pasar al estado final. Bueno, acá simplemente lo que hacemos es mostrar el ejemplo, ¿no? Los distintos pasos. Estando en Q0 voy haciendo la copia. Cuando paso, en este caso, como ejemplo tomamos esta cadena que es un palíndromo. Se ve simplemente que 0, 0, 1, 0, 0 se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces se puede ver el proceso que se realiza, ¿no? En Q0 se realiza una copia y se pasa a QC. Estando en QC se sigue haciendo la copia, ¿no? De la primera cinta a la segunda. Se va a hacer la copia sucesivamente hasta que ambos cabezales lean un blanco. Cuando ambos leen un blanco significa que ya se terminó de hacer la copia. En ese momento se pasa al estado QR. En el estado QR simplemente se mueve los dos cabezales a izquierda para posicionarlos sobre el último elemento de cada cinta, el último símbolo de cada cinta, y luego se comienza a mover el primer cabezal a izquierda. Fíjense que en cada paso se va moviendo a izquierda hasta que el primero queda en el primer elemento, o sea, hasta que el primero lee un blanco, el símbolo inicial, y el segundo se mantiene en el último elemento de la segunda cinta. Bueno, una vez que se lee el símbolo inicial, se mueve a izquierda y se pasa al estado QE. Y en el estado QE se va a ir comparando. 0 con 0 son iguales, entonces se hace otro movimiento. 0 con 0 son iguales, se hace otro movimiento. 1 con 1 son iguales, se hace otro movimiento. 0 con 0 son iguales, otro movimiento. 0 con 0 son iguales, otro movimiento. Por lo tanto, al leer un blanco en la primera cinta y el símbolo inicial en la segunda, se pasa al estado final QA y la máquina se detiene. Significa, al llegar a QA, significa que la cadena es un palíndromo. Bueno, veamos un par de definiciones más y terminamos con la explicación. Complejidad en distintos modelos. Un lenguaje L es aceptado por una máquina M en un tiempo O si L es igual al lenguaje aceptado por la máquina M y T sub M es el tiempo que le lleva a la máquina procesar una cadena de longitud n, ¿no? Entonces vamos a llamar O evaluado en T sub n el tiempo que le lleva a la máquina a procesar el lenguaje. ¿Es posible aceptar más rápido si se usan cintas adicionales? Bueno, esto es una evaluación que debería de hacer el estudiante y tratar de respondérsela, ¿no? Es una pregunta que no es complicada, simplemente hacer un análisis en función de la definición de tiempo, que tiene que ver con la cantidad de pasos que realiza la máquina y la cantidad, o sea, la posibilidad de usar una o más cintas, si hay alguna ventaja usando más cintas al procesar una cadena. Bueno, vamos a enunciar el teorema que dice que si un lenguaje L es aceptado por una máquina M1 con K cintas en tiempo O evaluado en T sub n, entonces L es aceptado por una máquina M2 con una cinta en un tiempo O evaluado en T sub n a la 2, ¿no? Al cuadrado. O sea, básicamente lo que enuncia este teorema es que teniendo más de una cinta podemos llegar a procesar un lenguaje en un tiempo O de T sub n, y comparándolo con el tiempo que nos lleva a procesar ese mismo lenguaje en una máquina de una sola cinta, el tiempo va a ser como máximo T sub n al cuadrado, ¿no? O sea que teniendo más de una cinta puedo mejorar el tiempo de procesamiento de un lenguaje
en un factor 2, ¿no? O sea, con una cinta el tiempo es elevado a la 2, y con más de una cinta el tiempo es t sub n lisa y llanamente. Clase de complejidad. Supongamos ahora que el lenguaje L está incluido en el alfabeto de entrada menos los blancos, o sea que son combinaciones de cadenas formadas por el alfabeto de entrada, y es divisible por una máquina con múltiples cintas que opera en un tiempo f evaluado en n. Entonces vamos a decir que L, el lenguaje L, pertenece al tiempo f evaluado en n, o sea que a la función tiempo f evaluado en n estamos diciendo que el lenguaje L puede ser procesado dentro del tiempo f evaluado en n. Entonces, la función tiempo de f evaluado en n es un conjunto de lenguajes, y es el conjunto de todos los lenguajes elegibles por una máquina de Turing de múltiples cintas que operan con la cota de tiempo f sub n. En pocas palabras, entonces, la función tiempo o el conjunto tiempo evaluado en f sub n va a ser el conjunto de todos los lenguajes que puede procesar una máquina de Turing de múltiples cintas y que operan con la cota de tiempo f sub n. Tiempo evaluado en f sub n es una clase de complejidad, y los lenguajes que contiene poseen la misma complejidad computacional en relación con el recurso de tiempo requerido por una máquina de Turing. O sea que básicamente estamos llamando al conjunto tiempo de f sub n a una clase de complejidad que no es más que es un conjunto que contiene todos los lenguajes que tienen la misma complejidad, o sea que se pueden procesar en una misma cota de tiempo. Bueno, máquina de Turing de entrada-salida. Si k es mayor que 2, un entero positivo, o sea, k es un entero positivo mayor que 2. Una máquina de Turing de entrada-salida va a ser como una máquina de Turing de k cintas con un par de restricciones adicionales, ¿no? Principalmente sobre la función de transición. Las restricciones van a ser las siguientes. Si tenemos la función de transición delta de un estado actual q teniendo como símbolo sobre la cinta sigma 1 hasta sigma k, y nos permite pasar a un estado q', reemplazando los símbolos por ρ1 a ρk, ¿no? Y haciendo un movimiento de cada cabezal de 1 a dk, entonces la máquina de entrada-salida va a ser tal que ρ1 es igual a sigma 1 y que d sub k es distinto de i. Además, si sigma 1 es igual a un blanco, entonces d sub 1 va a ser igual a i, ¿no? O sea, son un par de restricciones para definir esta máquina particular. Si investigan van a encontrar que hay infinidad de definiciones de distintos tipos de máquina de Turing para distintas aplicaciones. Bueno, una vez definida la máquina de Turing de entrada-salida, sea una máquina de Turing de entrada-salida con k cintas, el espacio consumido por la máquina al procesar la cadena de entrada X, cuando se produce una serie de transiciones partiendo de un estado inicial q sub 0 hasta un estado final h, donde h es justamente un estado final, va a ser igual a la sumatoria que va de i igual a 2 hasta k menos 1 de omega sub i u sub i. Acá hay un error, esto debería ser u sub i. Entonces, supongamos ahora que f es una función de n en n,
vamos a decir que la máquina de Turing M opera con una cota de espacio F si para toda cadena de entrada X, M necesita como máximo el espacio F evaluado en la longitud de la cadena X. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el espacio consumido por la máquina de Turing de K-cintas, con las restricciones de una máquina de entrada-salida, está dado por la longitud de las distintas cadenas que se van a ir posicionando en las distintas cintas, ¿no? O sea que acá la sumatoria esta está sumando la longitud de las distintas cadenas en las distintas cintas. De 2 hasta K-1 está representando de la segunda cinta hasta la cinta K-1. Son todas las cintas que se van a utilizar para hacer procesamientos parciales, ¿no? Y van a ir siendo ocupadas por cadenas de longitud X o cadenas de longitud W sub y lo que se está haciendo con la sumatoria es sumar la longitud de todas esas cadenas que se encuentran entre la segunda cinta y la cinta K-1. Esto es así porque la primera cinta se utiliza para la cadena de entrada, de la cual ya se sabe la longitud, o sea que es un espacio predefinido, y la última cinta se utiliza para el resultado.